Número 10. La Gran Mancha Roja de Radiación. En 1977, la sonda Voyager 1 cruzó por primera vez el cinturón de radiación de Júpiter, y los instrumentos a bordo registraron niveles de energía tan extremos que los ingenieros de la NASA pensaron que los sensores habían fallado. No habían fallado. Lo que detectaron fue real, y fue solo el primer aviso de algo mucho más perturbador de lo que nadie había imaginado. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente inquietante. El cinturón de Van Allen de la Tierra, esa burbuja magnética que nos protege del viento solar, no es permanente. Estudios publicados en 2015 en Nature demostraron que tormentas solares de suficiente intensidad pueden comprimir ese escudo hasta hacerlo prácticamente inoperante durante horas. Sin él, la radiación ultravioleta y de rayos X del Sol golpearía la superficie con una intensidad equivalente a recibir miles de radiografías simultáneamente. La electrónica global colapsaría en minutos. Los satélites de comunicaciones, los sistemas bancarios, los aviones en vuelo, los hospitales, todo dependería de una capa de campo magnético que en ese momento no estaría ahí. Lo que hace que este escenario sea particularmente aterrador es su total invisibilidad previa. No habría señal de alerta visual, el cielo estaría azul, el sol brillaría con normalidad. Y entonces el mundo simplemente dejaría de funcionar. ¿Cuándo fue la última vez que el campo magnético terrestre estuvo a punto de fallar? La respuesta podría sorprenderte. Número 9. Hipernova en el vecindario galáctico. En el año 774 después de Cristo, los monjes japoneses del monasterio de Nara registraron algo extraño. El cielo nocturno brilló con una intensidad inusual durante varios días. Durante 1200 años nadie supo qué fue. En 2012, los físicos finalmente encontraron la respuesta enterrada en los anillos de árboles milenarios. Una explosión estelar a unos 3000 años luz de distancia había bañado la Tierra con una dosis de radiación cósmica 20 veces superior a lo normal. Lo que nadie menciona es lo que habría pasado si esa explosión hubiera ocurrido a 300 años luz en lugar de 3000. Una hipernova. El tipo de explosión estelar más violento que existe. Puede liberar en 10 segundos más energía que nuestro Sol en 10.000 millones de años. Si una estrella masiva a menos de 100 años luz de la Tierra entrara en colapso y emitiera uno de estos eventos en nuestra dirección, el primer efecto sería la destrucción completa de la capa de ozono del hemisferio que mira hacia la explosión. En cuestión de horas, los niveles de radiación ultravioleta en la superficie superarían el umbral de supervivencia para prácticamente toda forma de vida compleja. Las plantas morirían primero, después los animales, después nosotros. Hay al menos 5 candidatas a hipernova dentro de un radio de 4000 años luz. Sus nombres están en los catálogos de la ESA. Sus ciclos de vida están siendo monitorizados y ninguno de esos monitoreos puede decirnos exactamente cuándo. Número 8. La inversión del campo magnético. El registro geológico de la Tierra es brutalmente claro en un aspecto. El campo magnético del planeta se invierte. El polo norte se convierte en sur y viceversa. Ha ocurrido cientos de veces en la historia de la Tierra, la última hace 780.000 años. Y según todas las mediciones modernas, el proceso podría estar comenzando ahora mismo. Lo que hace que la situación actual sea diferente a todas las anteriores inversiones es una sola variable: nosotros. Durante una inversión, el campo magnético no simplemente rota de golpe, se debilita. Puede llegar a un 10% de su potencia normal durante miles de años
mientras los polos migran erráticamente. En ese estado, la protección contra la radiación solar es prácticamente nula. Los datos del satélite SWARM de la ESA muestran que el campo magnético se ha debilitado un 9% en los últimos 170 años. La velocidad de debilitamiento se ha acelerado en la última década. No estamos hablando de una amenaza teórica, estamos hablando de un proceso que ya comenzó. La diferencia entre una inversión hace 800.000 años y una inversión hoy es que en aquella época no existían 6.000 millones de seres humanos que dependen de infraestructura eléctrica para sobrevivir. La inversión no extinguiría la vida, pero podría colapsar la civilización. Y esto nos lleva al número 7, que convierte esa amenaza en algo aún más urgente. Número 7. Tormenta solar de nivel Carrington. El 1 de septiembre de 1859, el astrónomo británico Richard Carrington observó a través de su telescopio una llamarada en la superficie del Sol tan brillante que tuvo que apartar los ojos. 17 horas después, la Tierra fue golpeada por la eyección de masa coronal más poderosa registrada en la historia moderna. Los telégrafos de todo el mundo dejaron de funcionar. En algunos lugares, los cables telegráficos emitieron chispas y prendieron fuego a las oficinas. La aurora boreal fue visible hasta Cuba. En 1859, el daño fue mínimo porque casi no había infraestructura eléctrica que destruir. Hoy, la historia sería radicalmente diferente. Un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos estima que una tormenta Carrington en el siglo XXI provocaría daños por valor de $2 billones en la primera semana. Los transformadores de alta tensión, que son el núcleo del sistema eléctrico global, tardan entre 1 y 3 años en fabricarse y no hay reservas almacenadas. Sin electricidad durante un año o más, los sistemas de agua potable fallarían. Los hospitales colapsarían. La cadena de distribución de alimentos se rompería. Y lo más perturbador, esto no es ciencia ficción. En julio de 2012, una eyección de masa coronal de magnitud Carrington pasó por la órbita de la Tierra. Nos perdimos por 9 días. 9 días. Esa es la diferencia entre el mundo tal como lo conocemos y el colapso de la civilización moderna. Número 6. El impacto de asteroide no detectado. En febrero de 2013, a las 9:20 de la mañana hora local, un asteroide de unos 20 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre sobre la ciudad rusa de Chelyabinsk. Nadie lo había visto venir. Los sistemas de rastreo planetario más avanzados del mundo no lo detectaron hasta que ya era demasiado tarde. La onda expansiva de la explosión atmosférica rompió ventanas en un radio de 80 kilómetros e hirió a más de 1.500 personas. Lo verdaderamente aterrador no fue el asteroide de Chelyabinsk. Lo aterrador es lo que hay después de él. La NASA ha catalogado aproximadamente el 90% de todos los asteroides mayores de 1 kilómetro que cruzan la órbita de la Tierra. Pero esa categoría solo incluye los objetos que garantizarían una extinción masiva global. En la categoría de los que podrían destruir una ciudad, un país o una región continental, el porcentaje detectado es inferior al 40%. Hay literalmente miles de objetos capaces de borrar naciones enteras del mapa que están en órbitas que no conocemos completamente. El telescopio espacial NEOWISE, que era el principal sistema de detección de estos objetos, fue desactivado en 2023 por falta de financiación. No es que el universo nos esté apuntando, es que no estamos mirando lo suficientemente bien. Número 5. El despertar del volcán supermasivo. Bajo el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos,
existe una cámara magmática de aproximadamente 90 kilómetros de largo, 30 de ancho y 10 de profundidad. Es uno de los mayores supervolcanes del planeta. Ha erupcionado 3 veces en los últimos 2 millones de años. La última gran erupción ocurrió hace 640.000 años. El intervalo promedio entre erupciones es de 600.000 años. Las matemáticas son simples y son profundamente perturbadoras. Una erupción de Yellowstone a escala máxima expulsaría entre 2.000 y 3.000 kilómetros cúbicos de material volcánico a la atmósfera. Para dar escala a esa cifra, la erupción del Pinatubo en 1991, que fue suficiente para reducir la temperatura global 1 grado durante 2 años, expulsó 10 kilómetros cúbicos. Una erupción de Yellowstone sería 200 veces más grande. La ceniza volcánica cubriría la mitad de Estados Unidos a una profundidad que haría inviable la agricultura durante décadas. El dióxido de azufre en la atmósfera provocaría un invierno volcánico global de entre 6 y 10 años. Los modelos climáticos sugieren que la producción agrícola global colapsaría. Los geólogos del USGE monitorizan Yellowstone 24 horas al día. En los últimos 5 años, la actividad sísmica bajo el parque se ha incrementado. Nadie sabe si eso es normal, nadie lo sabe con certeza. Si crees que eso es inquietante, espera a ver el número 4. Número 4. La colisión galáctica con Andrómeda. En este momento, la galaxia de Andrómeda, una espiral de 1 billón de estrellas, se aproxima a la Vía Láctea a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. No hay forma de detenerla. No hay forma de desviarse. En aproximadamente 4.500 millones de años, las dos galaxias colisionarán en un evento que los astrónomos llaman una fusión galáctica. Lo que la mayoría de los vídeos sobre este tema no te dice es que el peligro empieza mucho antes de la colisión. Cuando dos galaxias se acercan lo suficiente, sus fuerzas de marea empiezan a distorsionar las órbitas de los sistemas estelares en los bordes de ambas estructuras. Los modelos computacionales actuales sugieren que existe una probabilidad de entre 1 y 3% de que la órbita del sistema solar sea perturbada significativamente durante las fases previas a la colisión, comenzando en unos 2.000 millones de años. Una alteración suficiente en la órbita solar podría sacar a la Tierra de la zona habitable de nuestro Sol. No se necesita un impacto directo, basta con moverse ligeramente más cerca o más lejos, y el Sol mismo cambia. En 2.000 millones de años, habrá aumentado su luminosidad un 20% respecto a hoy. Los océanos de la Tierra estarán evaporándose. Para cuando Andrómeda esté encima de nosotros, la Tierra ya podría ser inhabitable por razones completamente independientes. El universo tiene múltiples formas de resolver el problema de la vida inteligente. Número 3. La muerte expansiva del Sol. En aproximadamente 5.000 millones de años, el Sol agotará el hidrógeno de su núcleo. Cuando eso ocurra, comenzará a quemar hidrógeno en una capa que rodea el núcleo y se expandirá. Se expandirá de una manera que hace que cualquier otro fenómeno en esta lista parezca insignificante. Lo que hace que este número no sea simplemente algo que pasará en 5.000 millones de años, es lo que ocurre mucho antes de que el Sol llegue a la Tierra. En unos 1.000 millones de años, el Sol será un 10% más luminoso que hoy. Eso puede parecer poco, no lo es. Un 10% adicional de radiación solar disparará el efecto invernadero en la Tierra hasta un punto de no retorno. Los modelos climáticos sugieren que en ese punto, el planeta entrará en un ciclo de retroalimentación positiva. Más calor evapora más agua,
Más vapor de agua atrapa más calor. Más calor evapora más agua. El resultado es lo que los científicos llaman un efecto invernadero desbocado. Los océanos hierven. La atmósfera se carga de vapor de agua. La temperatura superficial supera los 400 grados centígrados. El proceso irreversible comienza en 1.000 millones de años, no en 5.000 millones. Después, cuando el Sol entre en su fase de gigante roja, se expandirá hasta engullir las órbitas de Mercurio y Venus, y posiblemente la de la Tierra. El planeta, si aún existe, será vaporizado. No quedaría rastro de que aquí hubo alguna vez océanos, montañas, ciudades o vida. Somos un evento temporal en el calendario del universo, y el reloj ya está corriendo. Número 2. La decaída del vacío falso. En 2012, los físicos del CERN confirmaron la existencia del bosón de Higgs, la partícula que da masa a todo lo que existe. Fue un triunfo de la física moderna. También abrió una posibilidad que los físicos llevan desde entonces intentando no pensar demasiado. El problema es que los cálculos sobre el campo de Higgs apuntan a algo que los cosmólogos llaman un vacío falso. Y si están en lo correcto, las implicaciones son sencillamente imposibles de procesar. El universo, según estos cálculos, podría no estar en su estado de energía más estable. Podría estar en un estado metaestable, como una bola de billar en una pequeña depresión en la cima de una montaña. La bola está quieta, parece estable, pero no está en la posición de menor energía. Si algo la empuja lo suficiente, rueda cuesta abajo y no para. En el universo, ese empujón podría ser una fluctuación cuántica aleatoria, pequeñísima, en cualquier punto del espacio, en cualquier momento. Si ocurriera, se formaría una burbuja de vacío verdadero que se expandiría a la velocidad de la luz, reescribiendo las leyes de la física a su paso. Las constantes que permiten que los átomos existan cambiarían. La materia tal como la conocemos dejaría de ser posible. La burbuja se expandiría en todas las direcciones simultáneamente. No habría señal de advertencia. La región que avanza hacia nosotros viaja a la velocidad de la luz, lo que significa que no podría precederla ninguna información. Un instante, la realidad existe. Al instante siguiente, la burbuja llega y la física simplemente se apaga. No habría tiempo para tener miedo. No habría tiempo para nada. La existencia simplemente dejaría de ser posible. Número 1. El gran desgarramiento. El fin de todo. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos estaban midiendo la tasa de expansión del universo. Esperaban confirmar que la expansión se estaba frenando, ralentizada por la gravedad de toda la materia existente. Lo que encontraron, en cambio, fue uno de los hallazgos más perturbadores de la historia de la física. La expansión del universo no se está frenando, se está acelerando. Algo está empujando el universo hacia afuera. Y no sabemos qué es. Lo llamamos energía oscura. Y si ciertos modelos son correctos, lo que viene después es el fin de todo. Si la energía oscura no es simplemente constante, sino que crece con el tiempo, el universo no se expandirá indefinidamente de forma tranquila. Llegará un punto en que la fuerza de expansión superará la gravedad que mantiene unidas las galaxias. Primero, los cúmulos galácticos se separarán. Luego, las galaxias individuales se desintegrarán. Después, los sistemas estelares serán arrancados de las galaxias. Los planetas serán separados de sus soles. Luego, los propios planetas serán desgarrados. Los océanos serán arrancados de la corteza. Las montañas separadas de las placas tectónicas. Los átomos separados de las moléculas.
En los últimos instantes, antes del gran desgarramiento, la expansión del espacio será tan violenta que los propios núcleos atómicos serán desintegrados. Los protones y neutrones se separarán. Los quarks se liberarán. No quedaría nada más complejo que partículas subatómicas dispersas en un espacio que se expande más rápido que la velocidad de la luz. Algunos modelos sitúan el gran desgarramiento en unos 22.000 millones de años. El universo tiene hoy 13.800 millones de años. Podríamos estar ya en la segunda mitad de la existencia de todo lo que existe. El Big Bang fue el comienzo de todo. El gran desgarramiento sería el final de todo. Y en el intervalo aparecimos nosotros. Durante un instante cósmico, algo en este universo fue lo suficientemente complejo para preguntarse qué le pasaría al universo. Y eso, quizá, es lo más extraño de toda esta lista.